Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en la crítica situación en la Franja de Gaza, donde, la escalada de violencia ha provocado una crisis humanitaria y de seguridad de enormes proporciones. Este tema ha sido, como no podía ser de otra manera, un punto central en las discusiones recientes de la 80ª Asamblea General de la ONU. Mientras las agencias humanitarias sobre el terreno claman por un alto el fuego urgente, las operaciones militares continúan intensificándose. Y esto nos lleva directamente a la cuestión fundamental que queremos analizar hoy, una pregunta que emerge, directamente de los últimos y trágicos acontecimientos. Efectivamente, la pregunta que vamos a explorar es compleja, ¿eh? ¿Cuál debería ser la respuesta prioritaria ante esta intensificación de la crisis en Gaza? ¿Debe el foco absoluto estar en la emergencia humanitaria y la necesidad, imperiosa de desescalar las hostilidades de inmediato? ¿O por el contrario, deben prevalecer las consideraciones de seguridad y las respuestas militares frente a lo que se percibe como amenazas existenciales o, continuas? Desde mi punto de vista, y lo voy a argumentar, defenderé la necesidad imperativa de centrarse en la catástrofe humanitaria que se está desarrollando y buscar, por todos los medios, una detención inmediata de las hostilidades. Es que la urgencia humanitaria no puede esperar. Y yo, por mi parte, trataré de exponer las complejidades inherentes a esta situación, analizando la perspectiva de la seguridad y las justificaciones que se han presentado para las acciones militares que están actualmente en curso. No es una cuestión sencilla, desde luego, y merece una mirada desde todos los ángulos posibles. A ver, mi argumento parte de una realidad que los informes describen como desoladora. Hablamos de una situación humanitaria que ha cruzado ya todas las líneas rojas imaginables. Tenemos datos concretos. Familias recurriendo a quemar plástico para tener algo de combustible, una medida desesperada con consecuencias sanitarias nefastas, que se suman a un sistema de salud ya colapsado. No es una anécdota, es un síntoma de desesperación absoluta. Las propias agencias de Naciones Unidas, cuyos trabajadores están allí arriesgando sus vidas, no hablan en términos diplomáticos. Han lanzado lo que califican como una llamada urgente para un alto al fuego. Es un grito de auxilio, que resuena desde el epicentro del desastre humanitario. Añadamos a esto la orden de evacuación emitida por Israel el 29 de septiembre. Más de 600.000 personas instadas a abandonar la ciudad de Gaza. Una orden que, lógicamente, provocó pánico, caos y un desplazamiento masivo de población civil justo antes de que se iniciara una invasión terrestre. Y desde mediados de septiembre, los informes indican más de 150 objetivos atacados por el ejército israelí. Una escalada militar en toda regla que, de hecho, ha sido condenada explícitamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante este escenario, ¿qué otra prioridad puede haber que no sea la protección de la vida civil y el cese inmediato de las hostilidades? Es que es la condición mínima para permitir la entrada de ayuda humanitaria vital. Incluso vemos propuestas de actores externos, como esa mencionada del expresidente Trump, que contemplan un alto el fuego y una retirada progresiva. Esto como mínima indica un reconocimiento internacional de que la vía militar no es la solución y que se necesitan urgentemente enfoques diplomáticos y de desescalada. Comprendo perfectamente la gravedad de la situación humanitaria que describes, y es innegable, por supuesto. Sin embargo, mi análisis busca contextualizar esta tragedia dentro de un marco de seguridad extremadamente volátil y complejo, que es el que argumenta una de las partes. Es crucial recordar, creo, la secuencia reciente de eventos. Según la información disponible, Israel rompió un alto el fuego preexistente el 18 de marzo de 2025 mediante ataques aéreos. La justificación explícita que se dio en ese momento fue la negativa de Hamás a liberar a los rehenes retenidos, una situación que, se arrastraba y generaba una enorme presión interna y externa. Desde esa perspectiva de seguridad israelí, la posterior invasión terrestre y la campaña de ataques contra más de 150 objetivos desde mediados de septiembre se presentan no como actos de agresión gratuita, sino como operaciones necesarias. Necesarias, argumentan ellos, para neutralizar amenazas de seguridad concretas, lanzamiento de cohetes, infraestructura militar, etc. Y para resolver la angustiosa cuestión de los rehenes. Entiendo y comparto la consternación por la crisis humanitaria, de verdad, pero me pregunto si es posible alcanzar una solución estable ignorando las preocupaciones de seguridad que declaradamente motivaron la escalada. Cualquier acuerdo duradero, y eso incluye un alto el fuego que no sea meramente cosmético o temporal, debe, desde esta óptica, abordar de alguna manera estas cuestiones de seguridad subyacentes.
De lo contrario, corremos el riesgo de volver al punto de partida en poco tiempo, ¿no? La propuesta de Trump, por ejemplo, existe, sí, pero su aplicabilidad real choca con esta volatilidad extrema y con la necesidad de que las partes vean atendidas sus demandas fundamentales, incluidas las de seguridad, claro, antes de poder avanzar hacia una implementación efectiva. Entiendo esa lógica que planteas, la de la seguridad como motor de las acciones, pero francamente me resulta muy difícil aceptar que esa lógica pueda justificar el nivel de sufrimiento humano que estamos viendo en tiempo real. Por eso insisto tanto en la urgencia del alto el fuego, basándome precisamente en la evidencia más cruda. Cientos de miles de desplazados forzosos que no saben a dónde ir, familias envenenándose lentamente quemando plásticos, niños que mueren por falta de atención médica básica y el clamor desesperado de las agencias de la ONU. La continuación de la acción militar, lejos de acercarnos a una solución de seguridad, parece estar exacerbando la catástrofe humanitaria día a día, hora a hora. ¿Cómo podemos siquiera empezar a hablar de abordar causas subyacentes mientras la gente está muriendo ahora mismo o viendo sus vidas destruidas de forma irreversible? La prioridad inmediata tiene que ser detener la sangría. Ya veo perfectamente la fuerza de tu argumento centrado en la urgencia humanitaria. Es imposible no sentir el peso de esa realidad. Sin embargo, permíteme plantear una perspectiva diferente sobre la viabilidad de ese alto al fuego inmediato que pides. Cuestiono si un alto al fuego decretado únicamente por razones humanitarias, sin abordar de forma paralela o incluso previa las causas declaradas que llevaron a la ruptura del alto al fuego anterior y a la escalada actual, si puede ser realmente efectivo o sostenible. Recordemos el dato clave que mencioné. La ruptura del 18 de marzo se vinculó directamente a la situación de los rehenes. Si esa demanda fundamental de seguridad por parte de Israel sigue sin resolverse, ¿qué nos garantiza que un nuevo cese de hostilidades dure más que unas pocas semanas o meses? ¿No sería simplemente una pausa táctica antes de la siguiente ronda de violencia? No se trata, en absoluto, de ignorar o minimizar el sufrimiento humano, que es terrible. Se trata de preguntarse si un enfoque que se centre exclusivamente en el cese de hostilidades, sin un mecanismo claro y acordado para tratar las preocupaciones de seguridad expresadas por una de las partes principales, tiene posibilidades reales de éxito a medio plazo, o si lamentablemente solo está posponiendo el inevitable regreso al conflicto. ¿Puede un alto el fuego ser sostenible si una de las partes siente que sus vulnerabilidades críticas no han sido atendidas? Es una pregunta difícil, lo sé. Pero es que esa lógica de atender primero las preocupaciones de seguridad nos puede llevar a un ciclo sin fin de violencia y sufrimiento civil. La justificación de la seguridad, por legítima que pueda parecer desde una perspectiva militar, se traduce sobre el terreno en acciones como atacar más de 150 objetivos en una zona densamente poblada y ordenar la evacuación de más de 600.000 personas. Estas no son acciones quirúrgicas, son operaciones con un impacto devastador y, me atrevería a decir, desproporcionado sobre la población civil. La orden de evacuación masiva, por ejemplo, genera un caos humanitario por sí misma, además del pánico y el trauma. El hecho de que la máxima autoridad de Naciones Unidas en materia de derechos humanos haya condenado públicamente esta escalada no es un detalle menor, creo yo. Debería hacernos reflexionar muy seriamente sobre la proporcionalidad y la legalidad de estas acciones bajo el derecho internacional humanitario. ¿Podemos realmente aceptar que la búsqueda de objetivos de seguridad, por importantes que se consideren, justifique este nivel de destrucción y de impacto indiscriminado sobre vidas civiles inocentes? ¿Dónde queda el principio de distinción en todo esto? Ese es un punto crucial, desde luego. Y la cuestión de la proporcionalidad es, sin duda, uno de los aspectos más complejos y dolorosos de este tipo de conflictos. Yo lo enmarcaría quizás de forma ligeramente diferente. A ver, la lógica de seguridad que se presenta para justificar estas acciones, los ataques contra objetivos específicos, a menudo definidos como infraestructura militar o centros de mando, y la propia invasión terrestre, se basa, según la narrativa de quien las ejecuta, en la necesidad imperiosa de responder a amenazas consideradas existenciales o muy graves, y en resolver la situación de los rehenes, que es un factor de enorme peso político y social. No estoy justificando el sufrimiento que causan estas acciones, que es evidente y trágico, sino intentando explicar la racionalidad expuesta por quienes las ordenan. El impacto sobre la población civil es innegable y terrible,
Y la condena del alto comisionado de la ONU es un elemento de juicio fundamental, claro, que refleja la preocupación internacional. Sin embargo, desde la perspectiva militar, a menudo se argumenta que estos efectos lamentables son una consecuencia casi inevitable de operar en entornos urbanos extremadamente densos, contra un adversario que, según afirman, utiliza tácticas de integración entre la población civil, empleando escudos humanos o ubicando infraestructura militar en zonas residenciales. Esto complica enormemente la aplicación del principio de distinción y hace que la evaluación de la proporcionalidad, el equilibrio entre la ventaja militar esperada y el daño colateral previsto, sea extraordinariamente difícil y, controvertida en cada incidente. Es un dilema ético y legal constante en la guerra moderna, francamente. Y en medio de este escenario tan intrincado y con posturas tan enfrentadas, ¿qué valor real podemos dar a esas propuestas de soluciones externas como la que mencionamos del expresidente Trump? Yo tiendo a verlas al menos como un indicio positivo. Su mera existencia sugiere un reconocimiento por parte de actores internacionales influyentes de que la situación es insostenible y que se requieren urgentemente vías diplomáticas y una desescalada. El hecho de que se ponga sobre la mesa un plan que incluye un alto el fuego y una retirada progresiva de tropas indica, como mínimo, que hay un esfuerzo externo por intentar romper el ciclo actual de violencia y buscar alternativas al enfrentamiento militar directo. ¿No te parece? Entiendo perfectamente que se interpreten como una señal de esperanza o al menos de preocupación internacional activa. Sí. Sin embargo, siendo pragmático, mantengo un cierto escepticismo sobre su viabilidad práctica en el corto plazo, dada la situación actual sobre el terreno. Los informes describen una volatilidad extrema, una desconfianza profundísima entre las partes y una dinámica de enfrentamiento muy arraigada. Implementar un plan externo, por muy bien diseñado o intencionado que sea, requiere algo más que voluntad política externa. Necesita un mínimo de aceptación o al menos de aquiescencia por parte de los actores directos del conflicto, y sobre todo necesita que esas partes vean reflejadas de alguna manera sus preocupaciones fundamentales, especialmente las relacionadas con la seguridad que hemos estado discutiendo. Si no hay un consenso básico sobre cómo abordar esas cuestiones clave, el futuro de los rehenes, las garantías de seguridad a largo plazo, el control territorial, el desarme de facciones, en fin, cualquier plan impuesto o propuesto desde fuera corre un riesgo muy alto de convertirse en papel mojado, de estrellarse contra la dura realidad del conflicto. Hay que recordar que a pesar de la existencia de estas propuestas diplomáticas, la crisis humanitaria se agrava y las operaciones militares no cesan. La diplomacia, lamentablemente, avanza a un ritmo mucho más lento que las bombas. Pero la comunidad internacional no puede permitirse el lujo de la inacción o el escepticismo paralizante. Las llamadas urgentes de las agencias humanitarias de la ONU, que están viviendo el drama en primera línea, y la condena explícita de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son señales inequívocas. Reflejan una postura internacional mayoritaria que pone el foco en la catástrofe humanitaria y en la violación de principios fundamentales. El hecho de que esta crisis en Gaza, junto con otras como las de Ucrania o Sudán, esté dominando y, ensombreciendo la 80ª Asamblea General de la ONU, no es casualidad. Subraya la gravedad extrema de la situación y la enorme preocupación que suscita a nivel global. La ONU, a través de sus distintas voces, está señalando con claridad meridiana dónde reside la urgencia más inmediata: en la protección de la vida y la dignidad humanas. Estoy completamente de acuerdo en que el papel de la ONU es crucial, especialmente en el ámbito humanitario y como faro normativo en cuanto a derechos humanos y derecho internacional. Sus agencias realizan una labor heroica sobre el terreno y sus informes y llamamientos son vitales para entender la magnitud de la crisis y movilizar la conciencia internacional. Sin embargo, también debemos ser realistas, creo, y reconocer las limitaciones inherentes a la propia estructura y poder de la organización en conflictos de esta naturaleza. La ONU puede condenar, puede investigar, puede coordinar ayuda, puede ofrecer plataformas para el diálogo, pero su capacidad para imponer soluciones o altos al fuego efectivos cuando las partes enfrentadas no tienen la voluntad política o cuando sienten que sus intereses vitales, especialmente los de seguridad, no están garantizados, pues es estructuralmente limitada. La propia Asamblea General que mencionas a menudo se convierte en un foro donde se expresan estas crisis y se constatan las divisiones internacionales, más que en un lugar donde se forjen soluciones vinculantes y efectivas para conflictos tan arraigados y complejos.
La ONU refleja tanto la aspiración a un orden internacional basado en normas como las duras realidades de la soberanía estatal y los intereses nacionales contrapuestos, especialmente cuando entran en juego percepciones de amenaza existencial, claro. Para concluir, resumiendo mi perspectiva, la magnitud del sufrimiento humano documentado en Gaza, que es abrumadora y crece cada día, los desplazamientos forzados, la quema de plásticos como último recurso, el colapso sanitario, las vidas truncadas exige, desde mi punto de vista, que la prioridad absoluta e incuestionable sea la ayuda humanitaria y la desescalada inmediata de la violencia. Las llamadas de las agencias internacionales no son meras opiniones políticas, son alertas desesperadas basadas en la cruda realidad que afecta a millones de seres humanos. La evidencia del coste humano es tan devastadora que relegarla a un segundo plano frente a consideraciones estratégicas o de seguridad a largo plazo me parece, insostenible ética y humanitariamente. Por mi parte, y resumiendo mi posición, aunque la crisis humanitaria es innegable, profundamente trágica y requiere una respuesta urgente, considero crucial para un análisis completo entender que las acciones militares que la agravan se enmarcan, según la justificación ofrecida por quienes las llevan a cabo, en un contexto de seguridad extremadamente complejo y con motivaciones declaradas muy específicas, como la liberación de rehenes y la neutralización de lo que perciben como amenazas continuas a su población. Comprender estas dinámicas de seguridad, la lógica que las impulsa, nos parezca acertada o no minimiza en absoluto el terrible impacto humano, por supuesto, pero es esencial para analizar la situación en toda su complejidad y para buscar vías hacia una solución que, aunque increíblemente difícil, pueda tener alguna posibilidad de ser sostenible en el tiempo. Esta situación ilustra de forma dolorosa la tensión casi irresoluble que a menudo existe entre las necesidades humanitarias más urgentes y las demandas de seguridad a largo plazo. Creo que ambos coincidimos sin ninguna duda en la extrema gravedad, la complejidad y la naturaleza profundamente trágica de lo que está ocurriendo en Gaza. Es evidente que no existen respuestas fáciles ni soluciones mágicas a la vista y, mientras tanto, pues el coste humano sigue aumentando de forma intolerable. Exactamente. Este análisis desde perspectivas necesariamente distintas no hace más que subrayar la profundidad del problema y la dificultad de encontrar salidas. Lo que sí demuestra es la necesidad imperativa de seguir examinando los hechos con rigor, de analizar las motivaciones declaradas por todas las partes, de evaluar las consecuencias reales de cada acción y de buscar incansablemente espacios para la razón y la humanidad. Claramente, hay mucho más que considerar y profundizar en el material disponible sobre este conflicto y sobre los otros complejos asuntos internacionales que definen nuestra época.